principios del siglo pasado, y estableció una amistad solo por correspondencia con Ricardo Palma, y fue una amistad muy fructífera. Se circunscribió a unas 6 cartas de cada uno de ellos. Tanto yo pude empatar las cartas en el sentido de conocer las publicadas acá en Lima por Porras, y luego en los archivos de Salamanca conseguí las cartas que Ricardo Palma había enviado a Porras a España. Con esas cartas de ida y vuelta he hecho un estudio que se llama la amistad epistolar entre Ricardo Palma y Unamuno, que es una lectura sumamente interesante porque puede conocer una serie de aspectos vinculados a la biografía de estos dos famosos intelectuales. La desventaja de la modernidad y frente al futuro del historiador está en el hecho de que ahora no hay cartas que se cursen, salvo los que se envían por los correos electrónicos, pero estos casi la mayor parte no lo imprimen, no lo graban, no se guardan archivos de correspondencia. Son generalmente comunicaciones muy breves, o incluso no existen porque privilegian los celulares, o el chateo, que son diálogos cortos, sí, no va, etc., ¿no? De manera que el futuro historiador perderá una fuente muy importante para el estudio de las mentalidades y la psicohistoria de las generaciones del futuro. A forma de modo de ejemplo, esto de recurrir ahora en el análisis del texto y el análisis de las imágenes, en el texto escrito he puesto como ejemplo enseñar la conquista del Perú a través de los dibujos de Juan Poma Ayala. Saben ustedes que Juan Poma Ayala fue un cronista que justamente se puso a escribir una carta al rey, porque él decía: el rey no sabe que mis paisanos están maltratados, son prácticamente deshumanizados por las autoridades españolas, seguramente por el hecho de que el rey no conoce la forma en que estos súbditos de él tratan a nuestros paisanos, los indígenas. Entonces dijo él: voy a hacer una carta directamente al rey para que él se documente con la carta y haga enmiendas y, digamos, subsane la situación explotada en que se encontraban los indígenas. La carta fue pensada como se hacía en la época, en unos seguramente 10-15 páginas, pero creció tanto la carta que terminó siendo un manuscrito de 1000 páginas, más o menos 1000 folios. Y cuando en ese furor de la escritura Juan Poma no podía ya manejarse con el español, porque era un indígena que había accedido al español, pero que no lo manejaba a cabalidad, a diferencia de Garcilaso de la Vega, que era un erudito, un clásico, digamos, en el manejo de la lengua española, porque había tenido, digamos, maestros en su casa desde niño. Él era hijo de un español y de una ñusta, y tenía los privilegios de clase que le permitieron este acceso a la escritura y al poder del castellano, mientras que Juan Poma habría aprendido por su cuenta. Su aprendizaje no fue muy fluido en el manejo del idioma, de manera que para poder insistir en la forma de dar cuenta de la realidad peruana, se dedicó a hacer dibujos para complementar lo escrito, y dibujó alrededor de 700 imágenes, con los cuales se tiene realmente un corpus extraordinario de lo que habría sido el Perú prehispánico, fundamentalmente incluso ante los incas, de los incas, y esencialmente el mundo colonial, muchos de los fenómenos que él vio o fue observador participante. Entonces yo quisiera pedir, por favor, sí, ahí ya tenemos, entonces he puesto creo que 5 imágenes con las cuales se puede enseñar la conquista del Perú por los españoles, o la conquista de los incas. Esta es la primera imagen. Esta imagen muestra la presencia de los españoles en el Perú, en general en el Océano Pacífico, ¿no? Se conquista, embarcáronse desde las Indias, y aparece ahí al centro la figura de Pizarro y Almagro, ¿no? Y algunas escenas de la embarcación en general. Hay una parte donde él dice: Colón se embarcó con ellos.
Aquí Guamán Poma, digamos, no maneja una cronología precisa, pero es interesante este signo de que la presencia, digamos, española en el Perú tenga que ver también previamente con la conquista de América. Y 1492 es una fecha significativa porque es el primer estadio, la primera etapa de la globalización. La globalización tendría tres momentos secuencialmente presentados. 1492, donde la geografía se hace mundo. El viejo mundo de Occidente, de Oriente, no conocía la existencia de gentes y espacios nuevos de esta parte del continente americano. Igualmente, la gente de esta parte no conocía la existencia de viejos mundos, viejas historias en otros espacios. De modo tal que la geografía hacia ese mundo comienza el proceso de la globalización. Desde 1492, nuestra historia tiene que ser pensado entre lo local y lo global. El segundo momento de la globalización, entre paréntesis, va a ser la revolución industrial, con los ferrocarriles, con las embarcaciones a vapor, con las industrias, de manera que en esa segunda etapa la economía se hace mundo, ¿no? Se hace toda una red de poder y el imperialismo ejercita su fuerza a nivel de todas las naciones del mundo. Nosotros fuimos entonces dominados por Inglaterra, como muchas historias, digamos, locales. Bueno, entonces esta primera imagen, diríamos, hablamos de 1492, señalando que la motivación para el descubrimiento de América fue una motivación económica. A estas alturas parecería un poco banal señalar que fueron la búsqueda de las especias, o sea, los condimentos, las especerías, los que impulsaron la conquista de América. Europa era un mundo de la sociedad cortesana, de la sociedad de la gula. Los reyes de Francia, Europa, en general, la corte la constituían alrededor de unas 10.000 personas. Estas 10.000 personas de cuando en cuando hacían grandes banquetes o invitaban a otros cortes, de manera que hablamos de banquetes de 10, 15, 20.000 personas. Y estas personas en general se manejaban con grandes banquetes, como ellos decían, muy sazonados, o sea, muy condimentados y muy irrigados, o sea, con mucho vino o con mucha cerveza. Al producirse, digamos, la toma de Constantinopla por los turcos, se rompe el mercado terrestre de acceso a las especies y entonces la sociedad cortesana se encuentra con la ausencia de una necesidad fundamental para la riqueza, digamos, culinaria. Para la sociedad la gula era insoportable manejarse sin estas especialidades. Y Colón allí plantea la idea de que él puede llegar a las Indias por la vía marítima y acceder a este requerimiento. A su vez, Colón se decía que era descendiente de los signos católicos, de los patriarcas católicas, él se decía un Mesías, y en esa coyuntura de 1492 España había reconquistado su territorio, expulsando a los moros, el cristianismo estaba en alza y Colón además decía que iba a lograr llegar a la tierra prometida. Entonces el factor económico más el factor religioso impulsan la conquista de América. Igualmente el factor económico y el factor religioso impulsan la conquista del Perú. Bien, por favor la segunda imagen. Entonces, bueno, antes aquí tenemos que toda explicación de la conquista del Perú